por Tusa. No se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Doral News TV presenta en esta esquina, programa que hoy trae las siguientes informaciones. Un miembro de la conferencia episcopal constató situación de Daniel Ceballos. Un invitado que nos va a hablar de la gravedad de lo que pasa en política, de las elecciones y de Mérida. Y tercero, Guyana no tiene miedo. Guyana no le teme al ejército venezolano. Y Roberto Yuste. Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, la primera información es, por supuesto, la visita que Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, realizó al alcalde Daniel Ceballos, que tiene ya 19 días en huelga de hambre. Veamos en qué condiciones dice Monseñor Padrón que encontró al huelguista. Hoy tuve la posibilidad de conversar con él y de sentir, palpar cómo se siente. En primer lugar, él está, por supuesto, corporalmente, físicamente debilitado. Lleva 19 días de huelga de hambre, bien observada. Pero anímicamente está fuerte, se siente interiormente bien seguro y muy solidario con todos los que en este momento están haciendo huelga de hambre en Venezuela, que ya llegan como a 60. De manera que me pidió expresamente que hiciera llegar un mensaje a todos los que están en esa situación, diciéndole que él se mantiene con un espíritu muy fortalecido en la lucha por la libertad, por la justicia, por los grandes ideales que favorecen al país. Bueno, eso es lo que los franceses llamarían un tour de force. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado el gobierno se niega a reconocer y ni siquiera a comentar, ni siquiera a tomar en cuenta la existencia de una serie de personas que están en huelga de hambre, y uno de sus máximos representantes, quizás uno de los más emblemáticos que está en esa situación, pues asegura que su estado anímico es de fortaleza y de mucho espíritu, lo cual quiere decir que está dispuesto a continuar hasta cuando el cuerpo resista. Pero la fiscal y el defensor de los derechos humanos han reconocido la huelga de hambre. La huelga de hambre es noticia. Pero la fiscal no forma parte del gobierno. Sí, pero Tarek Williams sí. Y las decisiones, en todo caso, en torno a las exigencias que están haciendo los huelguistas de hambre, le corresponden es al presidente de la República. ¿Cuáles exigencias son? Bueno, las exigencias son, por ejemplo, que den la fecha de las elecciones y que liberen los presos políticos. ¿Tú crees que es posible que liberen a los presos políticos? Yo no lo creo posible. Entonces, ¿en qué termina la huelga de hambre? Bueno, esa es la gran pregunta. La respuesta no te la voy a dar porque sería terrible, pero uno espera que de alguna manera se puedan poner de acuerdo y se llegue a soluciones intermedias que puedan satisfacer a todo el mundo. En eso no hay intermedio. O sea, liberar los presos políticos es que salgan de la prisión. Ahí no hay intermedio. O sea, eso ahí o liberan a los presos políticos o no los liberan. Bueno, ¿tú crees que lo van a liberar? A los presos políticos, en primer lugar, para liberarlos hay que someterlos a juicio. No, tú puedes, el presidente puede con una orden levantar... Pero bueno, puede hacerlo, pero si se someten a un juicio justo, valga la redundancia, seguramente muchos de ellos van a salir en libertad. Sí, pero eso no liberarlos. Eso sale al cabo de un año, 6 meses de juicio, 2 años. Liberarlo es que la semana que viene diga el presidente... entonces, ¿cómo crees tú que va a terminar esto? Yo te pregunto a ti. No, pero yo te pregunto a ti, yo ya te respondí. Esto es un callejón sin salida. Sí, pero los callejones sin salida tienen desenlaces. Y el desenlace puede ser trágico como el de Brito,
Puede ser, O puede ser que algunos de los que están en huelga de hambre desistan convencidos por las personas más queridas. Si no es Leopoldo y es Ceballos, eso no tiene trascendencia. Leopoldo y Ceballos son las figuras clave. Ahora, fíjate tú que una de las exigencias que están haciendo tiene que ver con la nota que vamos a leer a continuación. La Organización de Estados Americanos está dispuesta a realizar observación electoral si Maduro lo permite. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sumó este miércoles a la petición del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, para que de manera conjunta ambos organismos adelanten la observación internacional calificada durante las próximas elecciones para diputados a la Asamblea Nacional. Si bien pueden hacerlo los delegados de UNASUR, ¿por qué no podrían hacerlo? Y ya lo han hecho los de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que los van a dejar. Creo que los van a dejar. Pero eso no es fijar la fecha de las elecciones. Pero es una de las condiciones que están estableciendo. No, la fecha de las elecciones la pueden fijar 60 días antes. Quiero decir, la fecha no, sino la observación internacional es otra de las exigencias que están haciendo los huelguistas de hambre. Siempre ha habido observación internacional en todas las elecciones. Pero de una manera o de otra, porque las últimas no han sido observaciones internacionales serias propiciadas por la Organización de Estados Americanos, sino lo que llama el gobierno acompañamientos de grupos o ONGs que son partidarias del oficialismo. Que observación internacional no es que ese día venga alguien de la OEA y se pare al lado de la máquina y cuente los votos. Observación internacional es que 4 o 5 meses antes vea si hay igualdad en los medios, vea si la oposición no es seguida. Esta es observación internacional. Eso no lo permite el gobierno. Eso es perfectamente posible. No lo permite el gobierno, anótalo ahí. Bueno, o sea que tú eres catastrofista. No, yo no soy catastrofista. Nada de lo que es. Lo que yo te digo es que el gobierno hasta ahora las elecciones las ha hecho como las ha hecho, en la cual con una enorme ventaja el gobierno y la oposición en desventaja. Ok. Torrealba, la Mesa de la Unidad Democrática triplica al oficialismo en intención de voto. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró este miércoles que todas las encuestas revelan que la unidad duplica y hasta triplica el oficialismo en intención de voto de cara a las elecciones parlamentarias. Sin embargo, hay unas declaraciones del presidente Maduro, quien señala exactamente todo lo contrario. Nosotros sin prepotencia, ningún tipo, con humildad decimos, hoy el voto revolucionario del PSUV y del Gran Polo Patriótico oscila entre 35 a 42 puntos. Y el voto de todos los partidos sumados de la derecha oscila entre 20, 22 a 30 puntos. Hay diferencias en distintas encuestas de 8 puntos, de 10, de 15 puntos, ¿no? Quiere decir, en el mejor de los escenarios, que nosotros podríamos estar unos 10 puntos arrancando la campaña, arrancando en medio de una guerra económica brutal. Bueno, si eso es así como lo dice el presidente, entonces ¿por qué no fijan las elecciones y las realizan? Si tienen esa ventaja, si van a ganar las elecciones, ¿por qué tanto misterio entonces con la fecha? Bueno, hasta ahora los pasos se están dando. Hay primarias del gobierno, primarias de la oposición, hay observación internacional aprobada. La fecha la pueden fijar cuando les dé la gana y la van a fijar cuando les convenga. Ten la seguridad. Van a tener a la oposición siempre en duda. Cuarta y última nota del día de hoy. Diosdado Cabello, quien parece que no puede viajar a muchos países, sí lo hizo nada menos que al Brasil. Y allí se reunió nada menos y nada más que con Lula da Silva. ¿Por qué no puede viajar a muchos países Diosdado Cabello? ¿Tú crees que Diosdado Cabello puede viajar a Miami? A Estados Unidos no, pero bueno. al resto del mundo sí. Al resto del mundo sí. Yo estoy seguro que puede viajar a Colombia, etcétera. ¿Diosdado Sí. Cabello iría a España? Yo creo que sí, o sea, al resto del mundo. No creo que España sea capaz de meter precio de Diosdado Cabello, al revés. No sé, pero no quiero que él se sienta muy a gusto en España. O que se Eso es sienta otra muy a cosa, gusto en eso es Francia. otra cosa, pero yo creo que eso, que Diosdado va a... Ahora, ¿por qué Diosdado va a ver a Lula da Silva? Vamos a ver qué dice el video.
Brasil, con todo su potencial, puede perfectamente, y así es el objetivo fundamental de la visita a Brasil, más allá del presidente Lula, buscar convenios, acercamientos, acuerdos que nos permitan en Venezuela disponer de muchos de los productos que aquí en Brasil son generados, son producidos por empresas brasileñas. Lo que está pidiendo plata, chicos, pidiendo plata, denos plata y mándanos que le pagamos después. Eso es el único objetivo del viaje. ¿Está pidiendo plata o está pidiendo alimentos? Plata, con plata los alimentos es plata. Está pidiendo plata de una forma o de otra. Sí, bueno, pero tú sabes que el gobierno venezolano ha hecho trueques de todo tipo de... Pero tiene que tener plata. De toda naturaleza. Tiene que tener plata. Es decir, la tragedia venezolana es que no hay un dólar. Se cambiaban barriles de petróleo por queso amarillo. En otra época. Se cambiaba caraotas negras por petróleo venezolano. Sí, antes. Se cambiaba carne por barriles de petróleo. Antes. Y por lo que yo veo, de acuerdo a lo que dijo Diosdado Cabello, habló de suministros. Dólares. Lo que necesita Maduro son dólares. Dólares, porque aquí no hay baterías. ¿Tú crees que no hay condiciones en Brasil como para ofrecerle dólares a Venezuela? Yo creo que sencillamente no las hay, no las van a regalar. Que los países hacen negocios. Los países no son almas caritativas como lo que fue la Venezuela de Chávez. Además, Chávez sí regalaba, más nadie regalaba. Además, hay un detalle, y es que el gobierno venezolano supone, porque así es en Venezuela, que quienes producen son los gobiernos. Resulta que en Brasil existe la empresa privada y en caso tal de buscar un préstamo tendrían que acudir a un banco y en caso de buscar alimentos tendrían que vérselas con una empresa productora de alimentos. Y en Venezuela quien produce no es la Polar. Es la única que produce. No, y otras empresas. En Venezuela produce el sector privado, el sector público no produce nada. Los empresarios venezolanos estaban en una situación tan complicada que no pudieron establecer, no pudieron crear, no pudieron armar una comisión para ir a la cumbre que se está realizando en Europa entre la CELAC y la Unión Europea para precisamente estudiar la posibilidad de hacer inversiones en América Latina. Venezuela fue el único país ausente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ofrecer. No por eso, porque el gobierno es enemigo del sector privado. El discurso del gobierno es el sector privado es capitalismo, son los malos. Los buenos es el sector público. La desgracia es que el sector público no produce nada. Bueno, pues por eso no fueron. ¿Qué puedes tú ofrecer si no tienes nada que producir? Antes tenías dólares que te sobraban. Con el petróleo a 120, Venezuela ofrecía dólar por aquí y dólar por allá. Ahora no tienen dinero. Bueno, llegamos al fin de este segmento. A continuación venimos entonces con la entrevista a William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, dirigente de Acción Democrática y quien tiene una defensa que esgrimir en relación con una acusación que le hizo aparentemente, indirectamente, el presidente de la República. Ya venimos. En esta esquina. Hace unos días el presidente Maduro lanzó al voleo una denuncia que produjo escozor, que produjo impacto y que produjo sobre todo zozobra, porque se trata de un asunto muy delicado que tiene que ver con la muerte de un diputado a la Asamblea Nacional. Veamos exactamente los términos en los cuales se refirió el presidente Maduro a este caso. Ayer hicimos un conjunto de allanamientos. Aparece implicado en las primeras horas de esta investigación un diputado de la MUD. Directamente he pedido que se haga la investigación lo más apegado a la objetividad, estrictamente apegado a la objetividad. Es un diputado de la ultraderecha. La investigación sigue su curso y yo pido a todo el pueblo de Venezuela
todo el apoyo a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a los órganos policiales, el SEBIN, el 6CPC, y que saquemos grandes lecciones. Bueno, como el presidente de la República no dio nombres, eso quedó en las nebulosas, pero comenzaron a correr los rumores y algunos de esos rumores señalan que nuestro invitado hoy, el diputado William Dávila Barrios por el Estado Mérida, dirigente de Acción Democrática, sería la persona a la cual se refirió precisamente el presidente Maduro sin dar mayores informaciones. ¿Es usted el autor intelectual de ese asesinato, diputado? La ultraderecha. Primero, mira, muchas gracias por la invitación. Segundo, como ustedes acaban de decir, una declaración al voleo, donde no da nombre ni apellido. En tercer lugar, ninguno de mis asistentes, porque la información se origina básicamente por una cuenta Twitter de un periodista de un periódico que dice el asistente del diputado William Dávila está mezclado en la protección y custodia de este señor Vélez y en las actividades del asesinato de Robert Serra. No dieron nombre y apellido tampoco los asistentes. Mis asistentes son nombrados por la Asamblea Nacional, son designados por la Asamblea Nacional, ampliamente reconocidos en el espectro político, regional y en el espectro partidista, de manera tal de que ninguno allí, ni ellos ni yo, mezclado ninguna de esas actividades. No soy ni tampoco de la ultraderecha, pues soy socialdemócrata y Acción Democrática no es un partido de la ultraderecha. Pero sí debo decir, Roberto, porque esto hay que matarlo de una vez. Yo fui a la Fiscalía el martes, introduje un documento dirigido exactamente para que los televidentes lo vean, porque el que no la debe no la teme, política DECA, que da a la cara a la cosa, porque ¿qué es lo que sucede? Que un taxista que hizo trabajo, vamos a decirte, de traslado de uno como diputado en el 2011, la Asamblea le expide una constancia como un pase para el estacionamiento del edificio José María Vargas, que es donde están las oficinas nuestras. Él hizo después, recientemente en estos días, pues un traslado, porque él es un taxista de profesión, tiene su carro, su cosa, a este señor que agarraron, pero él no lo hizo hasta Yaracuy, sino que lo hizo aquí en Caracas. Cuando hicieron el allanamiento, ¿cómo sé yo esto? Porque su papá me fue a buscar, es lo que yo le dije a la fiscal y me dio el cuento el lunes cuando yo llegué de Mérida, donde me dijo, mira, estoy preocupado porque agarraron a mi hijo en esto. Cuando hicieron el allanamiento en la casa del hijo, encontraron la credencial. ¿La credencial que de la Asamblea Nacional, vencida el 2011, que dice fulano de tal. ¿Suscrita por ti? No, por la Asamblea Nacional, por el presidente de la Asamblea, por la directiva, pues con los que piden eso. Diosdado Cabello. Bueno, no, en ese momento no era Diosdado, era Soto, Sotorroa, porque estoy hablando del año 2011. Bueno, entonces, claro, al preguntarle a él, le dijeron, bueno, ¿y este carnet qué hace con usted? No, que yo le hago trabajo al diputado William Dávila, pero me hizo trabajo en el 2011. Como este gobierno es de malandro, irresponsable, de una vez comenzaron a asociar y a decir un asistente del diputado William Dávila. Él no es ningún asistente, él es simplemente una persona que hace trabajo de taxista, que en esa oportunidad hizo trabajo de taxista para trasladarme al aeropuerto y se le concedió, le solicité, vamos a decirte así, un pase. ¿Y por qué lo buscan a él? Bueno, porque él le hizo traslado a esta persona. Ese día miércoles, según me comentó su papá, lo llamaron y le dijeron como servicio profesional que si le podían hacer un traslado a este señor Vélez de un sitio a otro sitio, y él le hizo su trabajo profesional como taxista. Eso es lo que me dijo su papá. Pero ¿cuál es la situación? Que apareció esa credencial en su casa. Entonces de una vez empezaron a asociar la idea de que era un asistente mío y esa declaración gravísima por una razón muy sencilla, Fausto. Porque esto prácticamente es como una sentencia que le hacen a uno. Porque todos estos fundamentalistas locos del gobierno de repente te ven en la calle, ese es un diputado de la MUD, ese es no sé qué cosa, y te agreden. Menos mal que como ellos han perdido la calle, ya ni esa cosa les da resultado. Porque yo lo que he recibido es mucha solidaridad de todos los sectores. Mi partido me respaldó plenamente. Henry Ramos se portó conmigo excelentemente bien, lo debo decir. Mi jefe de fracción, toda la fracción, los representantes de la MUD. Están buscando un chivo expiatorio. Bueno, ellos lo que quisieron con esto, como ellos saben muy bien de dónde vino ese asesinato, yo me imagino cómo es la cosa, quieren buscar. ¿De dónde bueno, vino? Entre ellos mismos tienen que averiguarse. Ellos mismos tienen que hacer sus cosas. De que ahí no hubo nada político y que además no hubo ningún interés de aclarar el asesinato. Yo no sé si leo la carta, pero no es necesario, ya está aclarado, ¿no?
La carta dice lo que tú ya exacto, explicaste. dirigido a la fiscal, donde además me pongo a la disposición, digo aquí, en mi condición de diputado de la Asamblea Nacional y en atención a la institución universal de la inmunidad parlamentaria, componente del protocolo constitucional, estoy a disposición para el esclarecimiento de los hechos antes mencionados. Es decir, ahora, el hecho de que tú hayas aclarado eso y de que se hayas presentado a la Fiscalía General de la República no quiere decir que eso vaya a frenar un procedimiento dirigido a quitarte la inmunidad parlamentaria. Bueno, pero es que a menos que quieran hacer de esto un caso político, ¿no? Hay un problema. Ellos están trayendo de Colombia a una persona que la acusan del asesinato. Esa persona llega aquí, lo meten preso y esa persona va a decir lo que quiera el gobierno. Es decir, van a tener un testigo que va a acusar a quien ellos quieran. Porque lo que nunca van a decir... Van a buscar a Isaías Rodríguez para que le mire los ojos. Sí, pero nunca van a decir el testigo lo que pasó en realidad con la muerte de Robert Serra, que fue muy lamentable. Pero todas las versiones que se dan, ahí no hay nada político, claro, en absoluto. Pero son versiones que son un poco escandalosas. Entonces ellos nunca van a indagar de verdad. Y este señor que traen de Colombia va a decir lo que ellos quieren. No, y hay una cosa, Fausto, mira. Yo me adelanté a las circunstancias, fui a la fiscalía, sí, fui a mi sesión el martes, porque no tenía por qué no ir, por qué ocultar nada, dispuesto a cualquier situación, cualquier debate, porque nada se tiene que ocultar. Obviamente, ha habido precedentes, acuérdate, a mí me agredieron, me lanzaron un micrófono, 1000 cosas. La Unión Interparlamentaria Mundial, los organismos de protección de los derechos del parlamentario deben de estar informados de esto, porque bueno, como dice en inglés, by the fly, por si las moscas, ¿no? Hay que estar pendiente de todas estas cosas, porque como este es un gobierno desesperado, tratan de desarrollar algún caso, algún expediente, alguna situación, de manera tal de que les permita a ellos sacar el pie del barro donde se encuentran. Lo cierto del caso, que es lo que quiero enfatizar, ningún asistente mío tiene que ver con eso. Mis asistentes son altamente conocidos, son designados por la Asamblea Nacional. Esta persona hizo trabajo de taxi, porque que tenía un cupo en la línea del Parque Central, precisamente. Hizo su trabajo y en nada tiene que ver conmigo como asistente, en absoluto. Así pues, de que yo estoy a la disposición para cualquier tipo de aclaratoria, averiguación, lo que sea. No tengo nada que temer ahí. Entonces, sencillamente, este es un caso que lo están manejando políticamente. No hay duda de eso. Es posible. ¿No? Pero por eso te digo... Si hay una conjura para perjudicarte. Es más, esto se lo llevé yo, se le entregó a la directiva de la Asamblea, se le mandó a Maduro. Ayer mismo en la Comisión de Política Exterior, porque yo formo parte de la Comisión de Política Exterior, hablé con el presidente de la Comisión para que circularan esta comunicación dentro de los integrantes de la Comisión. Bueno, todo pues. Porque es que a diferencia, Fausto y Roberto, de algunos de ellos que cuando los acusan se arropan en la bandera nacional para decir que es un problema de soberanía nacional, nosotros damos la cara. Yo más bien digo, bueno, vamos a averiguar las cosas. Yo recuerdo, nosotros solicitamos que se averiguara el hecho ese condenable y precisamente se solicitó la averiguación cuando ocurrió el crimen de Robert Serra. Nosotros lo dijimos en la oposición por completo. Ahí nadie ocultó. La Asamblea hizo una investigación, se designó una comisión para investigar. En absoluto. O sea, no hay interés en investigar nada, mucho ahí. En absoluto. Bueno, espérate, en la última sesión comenzaron a buscar una investigación por el tratamiento que daban algunos medios de comunicación al caso Serra, que lo solicitó el diputado Earl Herrera. Entonces ahí nombraron una comisión y una declaratoria de condena a la forma como ese caso había sido tratado en algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, pero eso es lo único que han hecho. Ahí no ha habido es decir, profundizar una investigación, una averiguación como debe ser, nombrar una comisión especial a estas alturas, casi de 8 meses o 7 meses, era para que tuviéramos algo, pero nada de eso ha ocurrido. ¿Cuántos diputados han sido privados de su inmunidad parlamentaria a lo largo de este periodo? Bueno, mira, tenemos a Mardo, tenemos a Caldera, tenemos los dos de Monaga, son 4, a María Corina porque la destronaron, pues la despidieron por secretaría.
La defenestraron. La defenestraron por secretaría. Van 5 amenazas de varios. A Ismael, del Estado de Aragua. a Richard Marley. Marley. Pero han habido, vamos a decir, de amenazas. De hacer lo mismo con Ismael y con Abelardo allá en el caso del Táchira. Y me imagino que me querrán meter a mí en lo mismo, ¿no? Ellos ya lo habían anunciado, Roberto, porque cuando hubo aquellas situaciones de violación de los derechos humanos en Mérida el año pasado, en febrero, cuando las cuestiones estas de los mecanismos de defensa callejeras que hubo, yo fui a visitar a algunas personas en la zona de las avenidas Las Américas en Mérida que estaban siendo afectados por las bombas y esas cosas. Entonces el gobernador dijo que yo estaba metido en la cuestión y había solicitado el allanamiento de la inmunidad. Igualmente yo aclaré las cosas, pero ellos tratan de buscar. Recuerde que todo esto tiene el cariz electoral. Ellos saben que en Mérida van a llevar una pela. En Mérida la proporción es, en el circuito que a mí me corresponde, 60-15. 60-15. A favor de nosotros, ¿sí? ¿Cómo no? O sea, 4-1 la votación. ¿Cómo no? 4 votos de oposición por cada uno. Mira, Usted no saca un diputado de Mérida. En la ciudad, en el circuito, estoy hablando del circuito Sí. Mérida-Tabay. Ahora, imagínate, ese potencial de fuego de ese Sí. circuito puede contribuir a que incluso se pudieran sacar los dos de la lista. Y en el Estado ocurrir lo mismo. ¿Y eso claro. se debe a que el candidato eres tú o cualquiera que sea candidato? No, mira, bueno, uno ha hecho, podría Roberto, ganar? yo no voy a ponerme aquí de la última pexicola del desierto, pero yo he sido un luchador y a ustedes les consta. Y te conocen bien. No, ¿cómo no? Recuérdate que incluso... Pero fue gobernador del Estado. Por eso te Claro, conocen y no solamente perfectamente. yo soy una de las primeras víctimas. Yo gané la gobernación en el año 2000. El CNE me reconoció. Hubo por los medios de comunicación el listado de los que habíamos ganado y estaba yo ahí con una diferencia de 20.000 votos y a los 2 días me la quitaron por 1.500 votos en contra, que fue cuando me sublevé. Y Chávez me mandó a mí 3.000 paracaidistas, sacarme a plomo y yo resistí 20 días en la gobernación. Fue Miquelena, Luis Alfonso Dávila y todos ellos. Yo dije, yo no voy a salir así, yo no entré por fraude. Y le dije a la comunidad nacional e internacional, ojo, porque comienza el fraude como la vía de legitimación de los poderes públicos en Venezuela. Desgraciadamente... ¿Y qué garantías tienes tú de que no pueda ocurrir más o menos lo mismo ahora que ocurrió en aquella oportunidad? Bueno, mira, yo creo que en el circuito de Mérida se ganó ahorita en las últimas elecciones, estamos más fortalecidos, tenemos más equipo, porque en aquella oportunidad había una versión que ellos utilizaron un mecanismo, más electores más votos que electores según cuaderno de votación. Todavía no estaban tan afinadas las cosas. En esas elecciones del año 2000, recuérdate tú que al cura Calderón lo quitaron porque uno de los candidatos el mismo día de las elecciones apareció un documento donde le cedía el voto si quedaba en tal lugar al candidato que en ese momento fue el gobernador Ronald Blanco. Le pasó lo mismo a Morel en esa oportunidad, a Andrés Velázquez, al de, ¿cómo se llama?, Galinde en Cogede. A mí me aplicaron la tesis en una mesa de votación, recuerdo yo, en Pueblo Llano, que habían 300 electores y votaron 1.000. Y eso yo lo denuncié. Esas son las cosas de la historia, Fausto, porque algunos de los que estaban allí, que habían entrado con concepción democrática y que uno los conocía, en ese momento estaba todo el mundo aquí creyendo que Chávez era infalible. Y más de uno le hizo el juego a Chávez. Magistrado, político, empresario, por una razón muy sencilla, porque decían, no, ya basta de la vieja política, ya, menos mal que se fuese gobernador Adeco. Bueno, la historia hoy día cuenta el registro de la cosa. No te vamos a votar, pero sí tenemos que ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la segunda parte de nuestra conversación con el diputado por el Estado Mérida, William Dávila. Ya venimos. Comunidad hispana que sigue muy de cerca lo que está pasando aquí en Venezuela. Solamente tengo que decir que el 84 es el mío. Eso es un tema. Y yo tengo una acusación. La vieja política no ha sabido defenderse. Cualquier presidente del pasado fue mejor que Chávez y que Maduro. ¿Por qué ustedes no han defendido la obra del pasado? ¿Por qué ustedes no han abierto la boca en defensa de lo que era el Consejo Supremo Electoral antes, lo que era la prensa, la libertad que había? Ustedes han aceptado
ser estigmatizado como vieja política. Mira, yo te voy a ser sincero, Fausto. Yo creo que ha habido haciendo una autocrítica dentro de nosotros. Sí. Cuando a veces dicen de vieja política, quieren como decir, es que los gobiernos de AD no hicieron nada, ¿no? Para algunos. Sí. Entonces algunos hablan como del antiadequismo como vieja política, y eso ha sido un error. Porque aquí, por ejemplo, se desconoce que se asfaltaron en Venezuela 1.700 kilómetros de carretera. Que fueron gobiernos civiles en vez de los militares que había siempre. Aquí habían 20.000 camas hospitalarias. Cuando terminó Pérez Jiménez. Y cuando en 1998 ya existían 60.000 camas. ¿Cómo ustedes se han callado? ¿Cómo ustedes han dejado que le pongan La democracia invirtió 40.000 millones de dólares para producir 20.000 megavatios. Estos señores han invertido casi 90.000 millones de dólares, solamente han agregado 9.000 megavatios. Aquí se construyeron 2.600.000 viviendas. Y como Gran Cosota dice que están haciendo 500 o 600 mil. ¡Qué mentira! Entonces, hay una historia. ¿Pero por qué no la dicen? Claro, se han quedado callados ustedes. Porque ha habido una cuestión en donde los que a veces se presentan creyendo que son las manos limpias y las caras nuevas se deslastran, como si que todo lo que se hizo del pasado fue malo, y eso ha sido una gran equivocación. Pero hay una verdad también que es ineluctable, y es que se perdieron las elecciones. Es decir, y no solamente se perdieron las elecciones, se perdió el sistema democrático. Bueno, y se justificó el militarismo. Quien triunfó aquí fue el militarismo, Chávez, en contra de los civiles. Chávez llega al poder con un Consejo Nacional Electoral que no estaba en manos del chavismo, y la democracia le reconoció su triunfo, ¿no? Porque él no llegó por la vía de las trincheras, llegó por la vía de los votos. Si Chávez gana es porque las cosas estaban funcionando mal. Bueno, no, porque era el juego libre de una competencia electoral. Algunos creyeron que con Chávez se iba a resolver el problema, algunos se cansaron de la democracia, se cansaron de la ley del trabajo, se cansaron de muchas cosas. De la corrupción. Eso puede ser. Corrupción hay más ahora. Corrupción hay mucho más ahora. ¿Tú sabes cuántos casos de corrupción? Hay mucho más ahora. Hay mucho consuelo de tontos, ¿no? Sí, no, pero es verdad, hay mucha más corrupción ahora. ¿Cuántos casos de corrupción hubo en la democracia? No llegan a los 10.000. En estos 16 o 17 años que tenemos, están llegando a los 20.000 casos de corrupción que conocemos. Ahora, para mí lo peor es que se reivindicó a los militares. Este país, en contra de los gobiernos civiles que habían creado la democracia, reivindicó a los militares, claro, y eso es funesto. Pero fíjate, esa reivindicación vino de la misma constituyente. Cuando eliminan, prácticamente la constitución que tenemos actualmente le da preferencia al militarismo. O sea, el filtro aquel que existía en la Cámara del Senado para ascender de un grado a otro, eso se eliminó. Entonces ahora es directamente el comandante supremo en ese momento, que ponía y quitaba. En ese momento, porque ahora ya no. Bueno, ahorita ya no hay. Bueno, no me metan más en lío, pero yo lo que sí te puedo decir es que aquí un sargento manda más que un general. ¿Cuántos militares hay en el gobierno ahora? Bueno, ¿cuántos militares? Cargos. Mira, esta es la frase de la entrevista. Aquí un sargento manda más que un general. No sé a qué sargento se refiere, debería ser un capitán en todo caso. Yo vuelvo a lo mismo. Ustedes tenían una obra hecha, una obra que contrastaba con dictaduras como la de Gómez, con el siglo XIX. Y ustedes sencillamente no Fausto, pero fíjate, pero mira, te voy a decir una cosa. Una de las cuestiones, déjame decirte, una de las cosas que nosotros hemos tratado, por lo menos lo que me corresponde en este instante en la Asamblea Nacional, ha sido reivindicar eso. Incluso yo comencé mi gestión, Roberto, promoviendo reconocimientos a figuras como Pinto Salinas, como Alberto Carnevali, como Juan Pablo Pérez Alfonso, como Alberto Adriani. Es decir, y fueron aprobados, pues, porque eso generaba un debate. ¿Por qué Alberto Carnevali? ¿O por qué Alberto Adriani? ¿O por qué Simón Alberto Consalvi? Pero todos eran merideños. Bueno, es que Mérida ha sido una gran cantera extraordinaria de héroes y de líderes, etcétera. Y el Táchira también. En general, el occidente venezolano, claro. Pero entonces, ¿qué quiero decir? No hace falta, porque nosotros tenemos también de sobra. Ustedes tienen algunos. Pero, ¿qué quiero decirte? Que esa era la referencia. Es decir, tenemos raíces. No somos un partido sin historia. Pero y te digo, yo me he puesto mi gorra blanca de Acción Democrática en la jungla y mi discurso es de Rómulo Betancourt. No tengo ningún temor en mencionar a Rómulo Betancourt allí en la Asamblea. ¿Por qué? Porque Rómulo Betancourt los derrotó desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Gústele o no le guste a ellos, a quien sea, Rómulo Betancourt es el padre de la República, ¿cómo que dice Carrera Dama? De la República Popular Representativa o de la República Liberal Democrática.
Lo cierto del caso es que si uno se pone a analizar la obra de los gobiernos de Rómulo, o del gobierno de Rómulo último, y el gobierno de León, y de Caldera también, toda toda el la gobierno obra. de Caldera, sí, bueno, sí. Ahorita que estamos con el problema del Esequibo, ¿quién es el que denuncia el laudo arbitral? ¿No fue la democracia? ¿Quién es el que firmó el acuerdo de Ginebra? ¿Quién le entrega a Chávez? Exacto. ¿Quién es el culpable que ahorita la Exxon haya explorado, conseguido petróleo? ¿Quién dio la concesión? La dio el gobierno de Guyana, pero ¿quién permitió que eso sucediera? Chávez. Y otra cosa, todavía no se atreven a protestar a Guyana, se dirigen a la Exxon. O sea, Maduro le habla a la Exxon como si fuera un Estado. Pero ahí hay una estrategia política. Acuérdate que ellos han querido montar y les ha dado de alguna manera ciertos resultados por el decreto de Obama. Ellos quisieron arroparse con la bandera nacional, de repente les dio algunos puntos en las encuestas. Ellos quieren hacer lo mismo ahorita, es el imperialismo que está ahí, que nos quiere meter en una guerra, es la gran transnacional, la Exxon, o sea, ese es el discurso que yo ya me imagino que en la próxima sesión ellos van a manejar, pues. Es el discurso de la Exxon, nosotros somos los representantes del imperialismo y en consecuencia indirectamente estamos con la Exxon, ¿no? O sea, es un juego de palabras semiótico, marketing político para ellos, pero en este caso nos falta la fuerza de exigir como país nacional, no como mesa de la unidad, porque la mesa de la unidad representa el país nacional. Esa es una concepción a veces equivocada que tenemos nosotros en la oposición. La mesa de la unidad no es el simple país político opositor, es el país nacional que quiere rescatar la República. Defendiendo la soberanía y defendiendo la patria. Y la integridad territorial. Tú señalabas que el culpable de haber permitido que un barco de esos exploradores que verifica la existencia de petróleo en el fondo submarino hiciera ese trabajo era Chávez, pero en realidad, más allá de Chávez, se trata de los militares que tienen una responsabilidad con el país. Pero fíjate tú que ahí hubo una actuación de la Marina de Guerra. Sí, la Marina reaccionó. La Marina de Guerra venezolana la castigaron, actuó, no la respaldaron. Y yo creo, Fausto, por lo que uno después escuchó, que eso generó un ruido. Bueno, pero ahora el ruido tiene que ser superior, entonces. Claro, mandaron a detener eso, porque los que actuaron así, yo creo que lo hicieron desde el punto de vista de su convicción íntima. Y eso, quizás arriba, dejen esa cosa así, porque cuando uno se pone a atar cabo, todo el desarrollo cronológico de esta situación desde el año pasado, uno ve que nosotros nos dejamos llevar por la política o por la estrategia de la vía de hecho, que es la que ha utilizado Guyana. La vía de hecho. Aceptada por Chávez. Exactamente. Entonces ha habido ahí una estrategia hasta el punto de que cuando hubo aquella solicitud que hizo el gobierno de Guyana a la Comisión de Límite de las Naciones Unidas de extender a 350 millas la plataforma continental, solamente le informó a Surinam, a Barbados y a Trinidad Tobago, no le informó a Venezuela, y el gobierno venezolano no fue firme en su respuesta. Dejó que eso se convirtiera en una quiesencia internacional y fíjate tú las consecuencias 5 años más tarde. El televidente tiene que entender lo siguiente, que no se trata simplemente de la zona limítrofe. Es que permitir esto que está sucediendo es quitarnos el 60% de la fachada atlántica del delta. Riqueza petrolera, La salida al Atlántico. Por eso el 60% de esa salida queda totalmente obstaculizada o se perjudica pues con permitir una empresa que, por cierto, uno se pone a pensar, una empresa como no transnacional imperialista, pero fue que el gobierno le tuvo miedo, porque al principio los dejó que eso chinos pasara. están asociados con esa empresa. Lo que aquí no se dice, que en esa exploración están metidos los chinos y un montón de gente. Claro, es que no es esa la única empresa transnacional petrolera, ese es el comienzo de la exploración. Ese es el comienzo, después de eso van a venir otras empresas, los chinos ya están, y rusas. los chinos ya están. ¿Qué puede hacer la oposición desde un parlamento con una nueva conformación de fuerza frente a eso? Mira, los mecanismos de control, voy a ser aquí un poco apegado pues al derecho constitucional parlamentario, que está allí en el artículo 222 de la Constitución. Las preguntas, si no dan las interpelaciones, mandar preguntas. Yo creo que eso... Citar al ministro de Defensa. A la Cancillería. Sí. Nosotros lo solicitamos, que incluso se hiciera una reunión privada, sin que tuviera presencia de medios ni nada, lo que ellos quisieran. No lo aceptaron, ¿no? Pero esos mecanismos que existen, preguntas, si no quieren la interpretación, mandar las preguntas directamente. Y yo creo que debemos liderar el gran respaldo del país nacional en defensa de nuestra integridad.
entendiendo... La soberanía, chico, la patria. Soberanía, entendiendo que aquí puede jugar una estrategia el gobierno, que va a jugar a la estrategia del decreto de Obama 2, me explico. Me arropo con la soberanía, y se olvidan los problemas del país y está siendo agredido el país. ¿No te da la impresión de que si ellos fueron pasivos y aceptaron toda esta cantidad de arbitrariedades que cometió Guyana, ahora las quieren exacerbar como para crear un conflicto de manera artificial, visto los problemas que está viviendo el país? Pero ellos no atacan a Guyana, aún en este momento atacan a la Exxon. Por eso, a Guyana no se meten con Guyana. Hay una Estrategia discursiva político-electoral. Ellos tienen que hacer olvidar a la gente los problemas de las colas, de la inseguridad, de la comida, de la corrupción, de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo, etcétera. Muy típico, como decir el Tratado de Versalles II, algo así, ¿no? Galvanizar al país alrededor de una alrededor causa. ¿Cómo se dice? Como dicen los expertos en derechos humanos, un peligro inminente de invasión, es decir, una guerra, un conflicto. Es decir, tratar de arroparnos a todos dentro de un discurso, y eso a mí me llama mucho la atención, Roberto, y me preocupa, porque ellos pueden realmente llevar esto a un nivel que les permita galvanizar internamente sus diversas confrontaciones internas que tienen los sectores fundamentalistas, militaristas, los sectores ya que están... Un colega tuyo llamado Roy Daza dice que las conversaciones son inoperantes, que ya de la guerra. Sí. Bueno, yo abogo por la paz. Ahí es donde viene la contradicción. Como nosotros abogamos por un discurso de paz, una lógica del discurso que es democrática, y eso es lo que hemos venido desarrollando, y aquí se pone en evidencia una vez más el rezago ideológico y cómo el estancamiento práctico de un gobierno que da patadas por todos lados, al final de cuentas son ellos los que utilizan la lógica de la violencia y de la guerra. Esa misma lógica de aquí hay una cosa que quiero como profundizar, fíjate, cuando tú te pones a analizar y a estudiar los precedentes de todas las cosas, los guyaneses siempre vieron a los venezolanos como imperialistas, nunca nos quisieron en el fondo, porque decían que nosotros éramos los ricos, los que teníamos el petróleo. Suele ocurrir con todas las islas del Caribe en general. Exactamente, entonces acuérdate que Guyana siempre desarrolló una estrategia de crear la gran nación caribeña. Ellos no han sido tontos, ellos desarrollaron una política agresiva, sobre todo profundizaron esa agresión desde que llegó Chávez al poder. Chávez fue una bendición para Guyana. Ahora, sin embargo, Carlos Andrés Pérez tuvo una política de amistad claro, y de apoyo. Claro, ya fuera aquella represa que iban a hacer, que le plantearon algunos, pero eso tuvo problemas de reacciones ecológicas con las poblaciones indígenas en esa zona. Isidro Morales Paul, que era el canciller en aquella época, y se establecieron mecanismos de cooperación en salud, en educación, en la compra de arroz, ese tipo de cosas. Eso es natural y normal. ¿Venezuela perdería entonces el apoyo de todos esos pequeños países en los foros internacionales? Pero Roberto, si el CARICOM, sin antes que Guyana hiciera esto, ya había mandado para el carrizo. ¿Qué importa? Tú vas a entregar el Esequibo y la riqueza petrolera a cambio de conseguir el voto de Barbados. Chicos, claro, me parece un punto de vista... Te estoy preguntando es el hecho de que muchas de los logros internacionales que Venezuela obtuvo a nivel de los foros internacionales como la ONU se debían a los votos de los países caribeños. Está bien, pero es que, fíjate tú, ahí viene un tema interesante. Es que ahí se ha creado un eufemismo, que el gobierno de Chávez fue el gran integracionista en América Latina. Fue el gran entreguista. Exacto, y tú ves que ellos, la deidificación de su política, los libros escritos, etcétera. No, fue una política clientelar sobre la base del petróleo, de la dádiva del petróleo a ciertos países para aflojar apoyos, etcétera, y comenzaron a crear el ALBA y todos esos organismos. Pero no fue una política sustentada sobre un proyecto político realmente donde América Latina se convirtiera en el gran referente, que estuviéramos jugando entre los grandes. América Latina toda integrada sería hoy la tercera economía del mundo. Nosotros tenemos más de 20 millones de plataforma continental, me refiero de territorio, tenemos todas las riquezas inimaginables en América Latina. Pero Venezuela perdió la iniciativa y el rol de haberse convertido en un gran líder integrador. No tuvo la voluntad ni la inteligencia de la visibilidad de consecuencia el finado presidente, y mucho menos el que tenemos actualmente, y yo prácticamente veo que donde se define y se determinan todas esas estrategias está en La Habana. Hoy día Raúl Castro, tú ves cómo es recibido con el Papa, menos mal que no tuvo Titi, se reunió con el Papa,
Y bueno, hay que ver que Raúl Castro no le va a interesar que en este momento se vaya a generar un conflicto cuando justamente Cuba tiene ahorita excelentes relaciones con los Estados Unidos. Hay otra cosa, en época de Rómulo, América Latina veía en Venezuela la democracia del futuro. En este momento, Venezuela es para América Latina el militarismo como futuro. Esa es la realidad. Eso es la verdad. No puede haber ningún futuro, o sea, ninguna admiración. Pero fíjate, cuando Chávez era un gobierno militar-civil, este es un gobierno civil-militar, militarista. Civil en manos de los militares. Bueno, muchísimas gracias, William, por habernos acompañado. Ha sido muy interesante la conversación sostenida contigo. Nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la parte final de En esta esquina. Ya venimos. Torrente informativo. Perdón. Donde usted podrá interactuar con ella en su segmento Dímelo en 60 segundos. Dímelo en 60 segundos. Recoger ahora todos esos mensajes que... De lunes a sábado, de 9 a 10 de la noche por Dura TV. Knockout Internacional. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana declaró que sus tropas están listas para responder cualquier introducción de Venezuela. Dijo además que la pretensión de Venezuela sobre el Esequibo es totalmente espuria, que no tiene ninguna razón de ser. Roberto. Sí, bueno, allí parece haber una contradicción con unas declaraciones que paralelamente aparecieron publicadas en la prensa, incluso venezolana, del Karl Greenidge, quien es el canciller guyanés. Greenidge dice todo lo contrario, dice: Guyana anunció que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas que resuelva legalmente la disputa territorial que mantiene con Venezuela por una zona marítima en el Caribe, donde la empresa estadounidense ExxonMobil reportó un importante hallazgo de petróleo. El ministro de Relaciones Exteriores guyanés dijo que su gobierno llamaría al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para invocar las disposiciones del Acuerdo de Ginebra destinadas a un tratado legalmente vinculante, cosa que tienen toda la vida tratando de plasmar en un acuerdo que nunca se ha cumplido y que ha ocurrido, bueno, desde el laudo arbitral de 1899, pasando después por los años 50, cuando se descubren las iniquidades que permitieron que se replanteara el caso y que Venezuela tuviera la oportunidad y la posibilidad de reclamar ese territorio que legítimamente le pertenece. Pero hay evidentemente un doble discurso. Por un lado, se amenaza con el uso de la fuerza militar y por otro lado se dice que se va a acudir a la vía diplomática, que es la que siempre ha privado. Otra cosa, Saddam Hussein y Maduro, según un sitio de noticias guyanés, es lo mismo. Acaban de comparar a Maduro con Saddam Hussein. Imaginemos si eso hubiera ocurrido en la prensa colombiana, brasileña, en otra parte. Esa comparación en Venezuela, la prensa oficial se ha callado, la televisión no ha dicho nada, porque el gobierno venezolano no quiere evitar un choque directo. Maduro sueña con que el debate sea entre la Exxon y Venezuela. No, el debate es entre el gobierno guyanés que dice que Maduro y Saddam Hussein es lo mismo y dice que la pretensión venezolana se parece a la de Irak, que acusó a Kuwait de utilizar tácticas militares con el apoyo de los Estados Unidos. Es que la verdad es que pocas veces se había visto un insulto de ese calibre en contra del presidente Pero son muchos Maduro. los insultos. Lo asombroso es la pasividad de Maduro. Maduro dice, me dicen Saddam Hussein, pero no. Imagínate si Rajoy le hubiera dicho eso a menos. Cualquier cosa. Lo que le están diciendo en Guyana a Maduro es asombroso. Y la actitud de Venezuela ahora, es sencillamente pusilánime. ¿Por qué lo compara con Saddam Hussein? Lo compara porque están equiparando la invasión que hizo Saddam Hussein de Kuwait en el año de 1990 y aparentemente, según la publicación guyanesa, sería la intención que subyace en la actitud
del presidente de Y Venezuela. hay un mensaje. En esa invasión Saddam Hussein se encontró con el ejército americano, que fue el que vino y derrotó a Saddam Hussein. Entonces lo que están diciendo los guyaneses es lo siguiente: nos agarramos al petróleo y cuidadito con algo, porque tenemos respaldo de los Estados Unidos. Y usted, Maduro, usted, Saddam Hussein. Bueno, ahí aparece dos fantasmas. El fantasma de Grenada y el fantasma de Panamá, que fueron las dos últimas invasiones norteamericanas en América al norte de la América del Sur y muy cerca de territorio venezolano. Y una realidad, que es el aislamiento descomunal de Venezuela. Chávez consiguió un milagro, que nadie apoya a Venezuela. A Guyana la apoya Brasil, la apoya Estados Unidos y la apoya Cuba. Por eso Maduro se ha quedado solo y sencillamente ahora tiene un problema grave. Están sacando petróleo en aguas territoriales y ¿qué hace? Nada. Mira, pero es que no solamente, y suena la campanita porque vamos a referirnos al último tema, es que Chávez no solamente une a sus enemigos, Chávez y Maduro, sí, son capaces de unir a los más acérrimos enemigos en su contra, sino que incluso lo logra también en España, porque Mariano Rajoy, quien es el presidente del gobierno español, después de muchos años de comunicación, recibió en su despacho nada menos que a Felipe González, después de su visita a Venezuela. Dice que el jefe del gobierno español develó hoy que mantuvo una conversación con el expresidente del Ejecutivo, Felipe González, ante su visita a Venezuela y expresó su apoyo a los objetivos de la misma. Rajoy manifestó su confianza de que dicha visita sirva para constatar que hay que seguir trabajando a favor de los derechos del pueblo venezolano. Y Podemos, un partido que fue financiado, pagado por Chávez y Venezuela, porque aquí trabajaba Monedero y otros líderes de Podemos. Ese partido está calladito. O sea, en el mundo entero, nadie apoya a Maduro. Mira, bueno, no nadie, pero muy poca gente. Aquí hay una declaración ya finalmente por parte de Rajoy, que de alguna manera, y conociendo nosotros el genio del presidente Maduro, podría considerarse como injerencista, y es la siguiente. Dice Rajoy: a mí me gustaría que algunas de las cosas que pretendía el señor González con esta visita y que no las ha aceptado el gobierno venezolano, sirvieran para poner de relieve que hay que seguir trabajando en el futuro para conseguir para el pueblo venezolano los mismos objetivos y derechos que tenemos todos los españoles. Pero el injerencismo es un chiste malo. Se me cayó la porque carpeta. Chávez ha financió en el mundo entero guerrillas, grupos políticos, apoyó a Evo Morales, apoyó a Correa. El injerencismo ha sido el de Venezuela. Apoyó al presidente paraguayo. Sí, actual. Lo que pasa es que ha sido un fracaso y en este momento Venezuela se apoyó a Zelaya. Está terriblemente aislada. Luque, Cristina Venezuela Kirchner, se quedó sola, apoyó, soltó plata, López Obrador, y nadie le agradece nada al chavismo. Qué triste. O sea, ¿cuánto dinero se gastó Chávez en esas campañas electorales de Argentina? Todo el mundo agarró el dinero y ahora le dice chao Maduro. De Argentina, de Nicaragua, de Honduras. Se gastó una fortuna. De Bolivia, de Perú, porque también en Perú ayudaron, de Bolivia. O sea, se convirtió en el gran dador. Lo que pasa es que eso ha sido un fracaso. Eso ha sido un fracaso. Venezuela no es ningún modelo. Venezuela representa el militarismo y el modelo que quiere América Latina es la democracia. Bueno, llegó el tiempo de despedirnos. Nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten.